Nunca fui conocido por llegar a tiempo a las tendencias, y en el fondo sé que nunca lo haré, pero no quería desperdiciar la oportunidad de hacer uno de estos videos de icebergs con un tema que por lo menos para mí es interesantísimo. En el video de hoy vamos a hablar de uno de mis temas favoritos de los que puedo tocar desde que tengo un canal en YouTube, Argentina. Hay muchísimas cosas que se pueden decir sobre este lugar, pero entre ellas, jamás de los jamases puedes decir que te puedes aburrir, porque hay tanta idiotez que pasa una detrás de la otra que hace tener al realismo mágico un nuevo marco de profundidad. Seas un compatriota argentino o no, tengo la esperanza de que a partir de este video, no necesariamente que te pique la curiosidad por aprender más sobre las peripecias y los sucesos tan variopintos que han tenido a Argentina como escenario, pero que por lo menos juntos sepamos un poco más sobre este lugar. Como podrás observar, este iceberg con el que estoy trabajando es muy extenso. Hacer un solo video sobre él me tomaría demasiado tiempo, así que me daré la libertad de extraer los puntos que yo considere más interesantes de cada escaño, y si este video les gusta mucho, consideraré hacer una segunda parte. Comencemos. Aunque parezca mentira, Argentina tiene su propia versión del monstruo del lago Ness. Varias personas creen que en el lago Nahuel Huapi, ubicado en la provincia de Río Negro, habita una criatura con características muy similares a las de un dinosaurio. Esto según varios testimonios de supuestos testigos que vieron a la criatura emerger del lago, y de una fotografía tomada en el año 1988. Los reportes de avistamientos empezaron desde 1910 y no se han detenido hasta 2020. El Uritorco es un famoso cerro que se encuentra en el Valle de Punilla, en la provincia de Córdoba. La cumbre del Uritorco es el punto más alto de las Sierras Chicas. Este lugar es famoso, además, por ser el principal sitio donde se reportan avistamientos de ovnis en toda la República todos los años. Esta es una de las leyendas por excelencia que alberga el amplio folclore argentino, chileno y uruguayo. A la luz mala se la conoce como el fantasma dentro del farol, e irónicamente es llamada luz buena. Según su leyenda, la luz mala se trata de un haz de luz muy brillante que aparece solo por las noches en los bosques y cuyo foco flota a baja altura. Se dice que aparece muy esporádicamente desde el horizonte, y que la misma a veces se queda inmóvil en el lugar en el que aparece y que en otras ocasiones adopta una naturaleza agresiva y procede a perseguir a quien la esté avistando. No es secreto para nadie que Argentina fue refugio de muchos nazis después de la Segunda Guerra Mundial. Muchos aseguran que Hitler no se suicidó en Berlín, tal y como dice la versión oficial, sino que pasó sus últimos días en una hacienda cercana a la ciudad de Bariloche bajo el nombre de Adolf Schüttelmayer, y finalmente se trasladó a Paraguay, donde supuestamente moriría en el año 1971. La última dictadura militar, a cargo de Jorge Rafael Videla, es conocida como la dictadura más cruel y corrupta que ha sufrido la Argentina. El número de desaparecidos que se considera por la mayoría de los argentinos como oficial es de 30.000 personas. Sin embargo, existe un debate que resulta hasta politizante sobre la veracidad de este número, a tal punto que el presidente Alberto Fernández, en el 2020, contemplaba una ley que penalice a quienes lo negaran. Ricardo Ford fue una figura mediática de Argentina. A sus 41 años estaba en boca de absolutamente todos y saliendo en cada medio nacional casi a diario, habiendo conducido 2 programas de televisión y haciendo apariciones en muchos otros, así como en el teatro. Ricardo supo utilizar su influencia como heredero de la importantísima empresa chocolatera argentina Felford para hacerse un lugar en los medios, consiguiendo fama ilimitada entre los años 2009 a 2013, cuando inesperadamente moriría a causa de un paro cardiorrespiratorio, cuando se encontraba en la cumbre de su carrera mediática. Paloma Ford, hermana de Ricky, sostiene, gracias a sus propios poderes videntes, que su hermano Ricardo no murió de una enfermedad subyacente como dicen los médicos, sino que fue asesinado a causa de los pleitos que él mismo ocasionaba con sus constantes despilfarros de dinero. Tal afirmación no ha sido comprobada hasta la fecha.
En el año 1987 la tumba del presidente Juan Domingo Perón, que se encontraba en el cementerio de Chacarita, había sido profanada y sus manos robadas. Este hecho fue notificado gracias a una carta, en el que el grupo que cometió este acto pedía como rescate $8 millones. Si este tema te interesa, te recomiendo el video de Damián Cook sobre el robo de las manos de Perón. Es un tema bastante interesante. En el año 2010 fallece el expresidente Néstor Kirchner. La versión oficial indica que Néstor tenía un problema cardíaco por el cual necesitaba cambiar su estilo de vida a fin de evitar el estrés. Sin embargo, poco le sirvió esto porque en Calafate el 27 de octubre muere a causa de un infarto agudo de miocardio. Sin embargo, mucha gente sostiene, debido a varias irregularidades como por ejemplo que sin una razón evidente todo el funeral se celebró a ataúd cerrado, que la causa de muerte habría sido un tiro perpetrado por su propia familia por razones desconocidas. Esto ha sido desmentido en los medios muchas veces, aún con varias peticiones para exhumar el cuerpo del presidente que no han recibido respuestas. Algunas personas aún dudan. Es sabido que la logia masónica tiene una sede bastante importante en Argentina, y más allá de eso, una supuesta lista de integrantes en esta logia incluirían a varios próceres cruciales en la historia argentina, tales como San Martín, Sarmiento, Rivadavia, Belgrano, José Hernández, Bartolomé Mitre y Ernesto de la Cárcova. De hecho, el misticismo detrás de estas especulaciones narra que San Martín nunca pudo llegar a ser un masón de grado 33, mientras que Simón Bolívar sí. En varias zonas de la ciudad de Buenos Aires se encuentran una red de túneles subterráneos. Se estima que su antigüedad oscila entre fines de 1600 e inicios de 1700. Sin embargo, su existencia fue descubierta recién en el año 1980. ¿Quién los construyó? ¿De qué modo? ¿Y con qué objetivo? Es, hasta el día de hoy, un misterio. Río Tercero es una ciudad ubicada en la provincia de Córdoba. A las 8:55, un viernes 3 de noviembre del año 1995, en la plataforma de fabricación de armamento militar, se sucedieron 3 explosiones que afectaron de forma catastrófica a gran parte de la ciudad. Tal explosión, se presume, fue causada a propósito para encubrir un operativo de venta ilegal de armas a países como Croacia y Ecuador, en el que estaría involucrado el mismísimo presidente de aquel entonces, Carlos Saúl Menem. En abril de 1982, el pequeño equipo de fútbol local de Loma Negra fue protagonista de un hecho histórico para el mundo del fútbol, cuando, así como los ves, le ganaron 1-0 a la selección de la Unión Soviética, que se estaba preparando para el Mundial de ese año en España en un encuentro amistoso. El gol que marcó la victoria fue hecho por Mario Usilo, quien llevaba de hecho poco tiempo en su carrera en el fútbol. El mismo nunca se olvidaría de esta divertida anécdota, en un año marcado por el dolor a nivel nacional que ocasionaban las noticias de la Guerra de Malvinas. Este escaño va a ser una pequeña recopilación de 3 puestos en el iceberg que preferí omitir para explicar de una vez, y espero que te estés preguntando qué significa I Not Dead. Esto arranca en el año 1996. El ministro de Economía del entonces presidente Menem, Domingo Cavallo, había hecho pública una denuncia contra el empresario Alfredo Chabrán. Hay una mafia enquistada en el poder y su jefe es Alfredo Chabrán. El caso es que si bien todos habían escuchado ese nombre debido al revuelo que generaron estas acusaciones, nadie sabía cuál era el rostro de Alfredo. El empresario había hecho todo lo que estaba a su alcance para impedir que su cara se hiciera de conocimiento público, tanto por medios lícitos como ilícitos. Pero esto no duraría mucho, ya que el 3 de marzo de este año, en la tapa de nada menos que la revista Noticias, se hizo de conocimiento público por primera vez el rostro de Alfredo Chabrán gracias a una foto que un periodista logró hacerle una tarde que este se encontraba caminando en la playa de Pinamar junto a su esposa. El autor de la foto, José Luis Cabezas, se convertiría en noticia y en un nombre importantísimo cuando se habla sobre la lucha por la libertad de expresión en este país, cuando su cadáver fuera encontrado en un Ford Fiesta incendiado, con las manos esposadas a la espalda y 2 tiros en la cabeza. El escándalo mediático fue colosal y la investigación junto con el juicio encarnizados. Rápidamente se pudo dar con los autores del crimen, de los cuales no tardaron en darse cuenta que habían sido reclutados por la misma policía para encargos de este tipo. Y a partir de ahí, unir los cabos para hacer una causa sólida contra Chabrán fue tarea fácil. Chabrán,
quien estuvo pocos días prófugo con una orden de captura a nivel nacional sobre su espalda, optó por suicidarse antes que enfrentar una condena. Sin embargo, a pesar de que la versión oficial sea bastante clara al respecto del suicidio de Alfredo, para varios argentinos es un asunto un poco dudoso que en un país con un historial tan amplio de impunidad, el empresario que era acusado por nada menos que parte del gabinete presidencial de estar a la cabeza de una verdadera mafia del poder, haya preferido pegarse un corchazo antes que enfrentar un juicio que, quién sabe, con tantísimo dinero y tantísimos contactos quizá hubiera salido un poco más que con una advertencia, como se ha visto en muchos vergonzosos casos anteriores a este. Además de eso, las muy extrañas circunstancias en las que el suicidio habría sido llevado a cabo y la poquísima gente que llegó a ver el cadáver de primera mano. La leyenda urbana dicta que Chabrán nunca se suicidó. Muy por el contrario, habría utilizado su influencia para encubrir un hipotético escape del país. Todo esto es el origen del nombre I Not Dead, que sería más bien Alfredo Chabrán Not Dead, una marca de ropa. Benjamín Solari Parravicini fue uno de los argentinos más impresionantes que alguna vez existió. Nació en el año 1898 en el seno de una familia de clase alta, dueños de una mansión de Vicente López, y fue el mayor de 8 hermanos. Más temprano que tarde dedicaría toda su vida a la pintura, consiguiendo un gran éxito con sus obras. Sin embargo, aquello que lo haría pasar a la historia fueron los numerosos dibujos premonitorios que hizo a lo largo de su vida, que predijeron con una exactitud muy impresionante distintos sucesos alrededor del mundo. Entre ellos, la llegada de la televisión, la carrera espacial, el atentado a las Torres Gemelas, los bombardeos atómicos en Japón, la Primera Guerra Mundial, la renuncia del Papa Benedicto XVI, entre muchos otros. La profecía más importante de Parravicini, que se teoriza que hasta hoy en día todavía no se habría vuelto realidad, es esa en la que Benjamín describe la llegada de un hombre de gris. La Argentina tendrá su propia revolución francesa, en triunfo. Puede ver sangre en las calles, si no se ve el instante del hombre gris. En septiembre del año 1974, los ejecutivos de Bunge y Born, los hermanos Juan y Jorge Born, fueron secuestrados por la guerrilla de Montoneros. El rescate de dicho secuestro se pagó en $60 millones, convirtiéndose en el secuestro más caro de la historia. No de la historia argentina, de la historia mundial. 15 años después de esto, el líder guerrillero que ordenó el secuestro, Mario Firmenich, destinaría una parte de los 60 millones del rescate a financiar la campaña electoral de Carlos Saúl Menem. Quizás el siguiente fragmento musical te suene familiar. La canción se llama Jijiji, del grupo de Los Redondos, uno de los temas de rock clásicos de este país. Lo que se comenta bastante sobre este tema es que si bien la letra de la canción parece ilustrar un escenario abstracto, lo cierto, según la teoría más popular, es que la letra estaría inspirada en una leyenda urbana que relata un caso de homicidio cometido en Estados Unidos, en el que una chica universitaria volvería al dormitorio que compartía con una compañera del campus de la universidad después de una fiesta a altas horas de la noche. La compañera aparentemente se encontraría dormida, por lo que esta chica decide tener cuidado de no despertarla, y se mete en su cama sin encender la luz. A la mañana siguiente, esta chica encontraría a su compañera mutilada sobre la cama, con un mensaje escrito en la pared con sangre que rezaba: "Qué suerte que no encendiste la luz, jijiji". En Santa Cruz, mucho antes de que Colón arribara en América por primera vez, los caballeros templarios habrían desembarcado en búsqueda de una nueva tierra en donde instaurar un fuerte en el que proteger nada menos que el Santo Grial. Así es, entre las ubicaciones que se especulan del paradero del cáliz sagrado que utilizó Jesucristo en la última cena, se encuentra algún lugar de la Patagonia Argentina. Mario Oscar Ferreira, mejor conocido como el Malevo Ferreira,
El 21 de noviembre de 2008 estaba siendo buscado por Gendarmería con una orden de arresto por múltiples crímenes contra los derechos humanos en la última dictadura militar. El malevo, delante de su familia y de las cámaras del noticiero de Crónica, quienes justamente en ese momento le habían venido a hacer una nota, saca un arma y acaba con su vida en plena transmisión en vivo. Dicha transmisión se mantuvo con la cámara apuntando al cuerpo sin vida de esta persona mientras su hijo lo abrazaba y lloraba, mientras Gendarmería entraba a la casa durante más de 20 minutos, mientras la periodista hacía malabares para seguir con la nota. Crónica tenía en ese momento ya la fama de ser un medio sensacionalista, que no titubearía nunca en usar la desgracia y el dolor de los demás a propósito para aumentar su rating. Mucha gente sostiene que desde Crónica instaron a esta persona a cometer suicidio con la finalidad de captar un rating mayor. Podrás pensar que es algo bastante loco, sin embargo, dicha teoría se encuentra respaldada por el hecho de que un instante antes de que el susodicho cometiera este acto, el siguiente cartel apareció en pantalla. Si llegaste hasta acá, te doy las gracias. Espero de corazón que este video te haya resultado interesante, pero creo que por esta ocasión no voy a seguir bajando a fin de no volver tediosa esta experiencia. Te invito a buscar el iceberg por tu cuenta e investigar los temas que te resulten interesantes. Nos veremos más adelante con más historias y mañana será otro día.